para subir el piso. Se reúne mañana el Consejo del Salario para establecer un nuevo haber mínimo. El Ministerio de Trabajo convocó a la CGT de Caló, la CTA de Yasky y a empresarios de servicios, construcción y comercio para consensuar una mejora en el piso salarial que hoy es de 2.875 pesos. Reclamo cumplido. El Ejecutivo promulgó la ley del registro de violadores. La norma, sancionada por el Congreso, establece la creación de un banco de datos genéticos que contendrá información reservada sobre condenados por delitos contra la integridad sexual, al que solo tendrá acceso la justicia. Tope al de afuera. La presidenta aseguró que ninguna provincia excede el límite que establece la ley de extranjerización de tierras. Cristina Fernández dio un informe sobre tierras en manos de extranjeros y afirmó que constituyen apenas el 5,93% del total del país y que en ninguna provincia supera el límite del 15% que fija la norma. La fe en la playa. Con una misa en Copacabana comenzó oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud. Del encuentro en Río participan unos 2 millones de jóvenes de todo el mundo, entre ellos 40.000 argentinos, además del Papa Francisco. Muy bien, estos fueron los títulos, vamos a repasar algunos de ellos. Uno de ellos tiene que ver con la promulgación, finalmente, Mariana, de este registro de violadores, ¿no es cierto? Sí, así se lo llama, se lo conoce más vulgarmente, es un registro con información genética de condenados, quienes tengan condena firme por delitos contra la integridad sexual, y en los casos de no individualizados, el autor de estos hechos se va a guardar muestra genética de rastros encontrados en la víctima, ¿no? ¿Para qué sirven estos registros? Bueno, se supone, o este es el objetivo, mejorar o ayudar a la persecución del delito, a encontrar al autor. Hay quienes tienen dudas sobre su eficacia, ¿no? Van a estar los datos de quienes tengan condena firme, nombre, dirección, donde viva, una foto actualizada y posteriormente también los datos que correspondan a rastros genéticos hallados en las víctimas. Ahora, hay que recordar que la mayoría de los violadores o quienes cometen delitos contra la integridad sexual son conocidos de las víctimas. Uno a veces piensa que son monstruos desviados, no, marido, papá, esposo, pareja, ¿no? La mayoría de los delitos contra la integridad sexual los cometen personas conocidas de las víctimas. Por lo tanto, esto puede ayudar en algunos casos. Yo creo que sería muy importante hacer una gran campaña para modificar patrones culturales. Es decir, estos delitos tienen que ver con discriminación hacia las mujeres, con el sometimiento que pretenden imponer ciertos varones sobre ciertas mujeres, tiene que ver con la imposición del poder, con relaciones desiguales, y sería importantísimo tal vez campañas para esa transformación cultural. Por ejemplo, un espacio tan importante como Fútbol para Todos. Yo pienso muchas veces, ¿no? ¿Cuántos varones ven ese espacio? Y estaría buenísimo campañas de ese tipo. Que estén puestas en ese espacio. Claro, claro. El otro día la presidenta hablaba cuando inauguró un hogar muy importante en Lomas de Zamora para víctimas de violencia de género. Y habló del tema de los patrones culturales también. Y yo creo que es importante modificar, ¿no? Los patrones culturales que son el caldo de cultivo para que se genere esa violencia, ya sea a través de violaciones o otras formas como es la violencia física, psicológica hacia las mujeres. Quedó clarísimo, estimado Alfredo Zayat. Vamos a hablar un poco del primer catastro. ¿Es el primer catastro que hay en la historia de la Argentina? Nacional, primer catastro de tierras nacionales, tierras rurales. Es increíble porque Argentina... Perdón, expliquemos la palabra catastro, que me parece importante. Sería algo así como un registro. Un registro. Un registro de quiénes son los propietarios de las tierras. Exactamente. Es increíble, te decía, porque Argentina en el mundo es uno de los países de mayor extensión territorial. Eso lo aprendimos en geografía, ¿no? Sí. Agarraba y decía, bueno, ¿cuáles son? Más o menos Argentina está dentro de los primeros 10 países de mayor extensión territorial. O sea que es uno de los países que tiene mayores tierras propias. ¿Y qué es lo que tiene que saber un país? ¿Quiénes son los dueños de esas tierras? Bueno, Argentina no lo sabía. Y no lo sabía también vinculado quiénes eran los titulares, si eran extranjeros o nacionales. Y entonces a partir de ahí empezaban diferentes especulaciones sobre, bueno, cuánto es el porcentaje del total de las tierras cultivables en Argentina que estaban en manos extranjeras. Entonces, ¿qué se pensaba? Bueno, la Patagonia es toda de Benetton.
O agarraban y decían, bueno, la pampa húmeda está ahora invadida de capitales del exterior, capitales extranjeros. Y entonces a partir de ahí se decía, bueno, entonces había dirigentes del sector agropecuario más vinculados a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Estaban discurso político sobre eso. Claro, y decían, bueno, el 15%, el 20%, el 25% del total de la tierra en Argentina está en manos extranjeras. Y la verdad que hasta yo también tomaba aspecto y decía, bueno, ¿cuál era la lógica? Si en la década del 90 hubo una profunda extranjerización de la economía en Argentina, ¿por qué no también con el tema de las tierras? Si los empresarios argentinos vendieron sus propiedades, sus empresas y todo, bueno, también existía la chance de que también vendan las tierras. Y si además estaban a precios bajos por la crisis y después, porque subieron los precios internacionales, era mucho negocio estar en las tierras, pues se vendieron. ¿Y en cuánto Todo estamos? Esta es la introducción para decirte lo sorprendente de este dato que se dio a nivel nacional. Las 23 provincias se hicieron el registro de esto de catastro. Bueno, el 5,93% del total de las tierras rurales está en manos extranjeras. Casi el 6%. 6%. Y la verdad que es mucho más bajo que cualquier otro tipo de estudios que se hicieron previamente de quiénes son los dueños de la tierra. Incluso mucho más bajo de lo que impone la ley, que dice claro, el 15%. Claro, que ¿no? es altísimo. Claro, uno piensa ahora es altísimo. Pero ¿por qué se puso ese 15%? Pensando en lo que podía haber. Alto, claro, que era muy alto. La verdad debería... Bueno, ahora habría que bajarlo, ¿no? Por las dudas. No, pero sería. La verdad que eso... Está bien, un ajuste para abajo. Es razonable. Es razonable. Y está bien, porque además conociendo ahora con el diagnóstico, antes se tomó esta decisión sin saber realmente dónde estaba, quiénes eran los dueños. Claro, hay varias restricciones puestas. Por ejemplo, ningún titular puede tener más de 1000 hectáreas a su nombre y una misma nacionalidad no puede superar el 4,5% de la superficie total. Bueno, ninguna de esas limitaciones se cumplen, salvo en 49 subregiones, porque se dividió todo el país en más de 600 subregiones. Bueno, en 49 subregiones que exceden ese número, que obviamente no es una ley retroactiva, entonces no es que se va a ajustar, solamente que en esas subregiones no puede incrementarse la propiedad en manos extranjeras. Bueno, ¿quiénes son? Y esto es un elemento también importante, la concentración de la tierra. Es de ese 6% de las tierras rurales a nivel nacional que está en manos extranjeras, el 50% de las tierras... Patagonia. No, pero pará. El 50% está en 253 personas. Entre personas físicas y jurídicas. Y de Estados Unidos, Italia y España. Estados Unidos, ¿Y dónde Italia tienen España. esas tierras? ¿Hay alguna zona donde estén en particular? Vos tenés una concentración fuerte en Misiones, que tenés casi el 14% de las tierras en manos extranjeras, Corrientes el 13,7%, también casi el 14%, Catamarca el 12%, Salta el 10%, La Rioja, Salta casi el 11%, La Rioja casi el 11% y Santa Cruz casi el 10%. ¿Qué es lo que uno detecta rápidamente? Es que en los cambios que uno puede observar y especular sobre qué pasó en la década del 90 y la actual, a nivel de extranjerización de mayor tierras rurales en manos de extranjeros, es en lo que es la cadena minera. Por eso vos ahí te encontrás Catamarca, en Salta, La Rioja y también en Santa Cruz. Santa Cruz tenés lo minero junto con lo vino. Y después, lo último, lo sorprendente o lo notable es que las tierras más fértiles ahí no estuvieron en manos extranjeras. Digamos, lo que es la pampa húmeda. ¿Qué es lo que se pensaba? Que en la pampa húmeda ahí ingresaron los capitales extranjeros. No. A ver, para los que les gustan terminologías de hace mucho tiempo, bueno, la oligarquía tradicional... No largó nada. No largó nada. Exactamente. Se quedó ahí arriba. Exactamente. Me parece muy bien, es una maniobra interesante. No, digamos. Bueno, pero me parece importante para el análisis. Digamos, para el análisis político, sociológico y económico. Bueno, que lo que es el poder económico tradicional de Argentina no vendió. Intacto.